Ok, hoy lo que vamos a ver son circuitos de segundo orden. Esto corresponde al capítulo 8 y sería el último capítulo de la materia de circuitos. Un circuito de segundo orden se va a caracterizar por una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener una derivada de segundo orden o un dx al cuadrado, como quieran llamar. Va a constar de resistores y el equivalente de dos elementos almacenadores de energía. ¿Qué significa esto? Que pueden haber muchísimos más elementos, solo que al final, a la hora que ustedes van a analizar el circuito, van a quedar con dos elementos. Pueden ser dos capacitores, dos inductores, capacitor e inductor. Las formas que van a encontrar van a ser al final de este tipo. Van a encontrar tres elementos en paralelo, resistencia, capacitor e inductor. Tres elementos en serie, elementos que están así separados. Y estas de acá también. Cualquiera de estas tres formas es factible encontrarlas para que lo tomen en cuenta. Entonces, al igual que los circuitos de primer orden, vamos a analizar su respuesta completa. ¿Qué significa eso? Su respuesta transitoria, parte temporal, recuerden que es antes de que sea el cambio y su respuesta en estado estable, es decir, cuando ya ha pasado muchísimo tiempo o más de los 5 octavos. Recuerden que los 5 octavos son los 5 tiempos o las 5 constantes de tiempo para que ya sea aquel elemento almacenador de energía se cargue o se descargue. La respuesta completa en este caso también puede ser la respuesta natural, es decir, la energía almacenada, o cuando vamos a lo mismo, cuando ya el capacitor está cargado o el inductor, él puede tomarse ya sea para descargarse o para almacenar energía. Más la respuesta forzada, que es cuando le agregamos la fuente independiente. Entonces, ¿qué es importante? Vamos a determinar los valores iniciales y finales. Entonces, lo primero, como siempre, en el análisis de circuitos, vamos a manejar con cuidado la polaridad de la tensión en el capacitor y la dirección de la corriente a través del inductor. ¿Y esto por qué, chicos? Porque acuérdense que un menos significa que va al contrario. Un menos en una derivada es muy importante, por tanto, eso sí tienen que tener mucho cuidado. Tenga en cuenta que la tensión y la corriente se definen estrictamente de acuerdo con la convención pasiva de signos. Entonces, recuerden que la convención pasiva y al ser elementos pasivos, la tensión debe de ir en dirección contraria a la corriente. Se debe observar con atención cómo están definidas esas variables y aplicarlas en consecuencia. No se les olvide nada de eso. Ok. Vamos a seguir acá. Entonces, la segunda, tengan en cuenta que la tensión del capacitor siempre es continua. Entonces, siempre al ser una tensión continua, vamos a tener que antes de que sea el cambio y después de que sea el cambio, vamos en ese momento en específico, vamos a tener que van a tener la misma tensión en el capacitor. Entonces, antes o después, bueno, podemos verlo así, la tensión en cero más o la tensión después de cero, es decir, cuando estamos en cero, va a ser igual a la tensión de cero menos o antes de hacer el cambio. Recuerden que esto es importante a la hora que tenemos una fuente de que antes significa que podemos tener esa fuente conectada o desconectada y luego que va a cambiar esa forma, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Igualmente vamos a tener que la corriente del inductor siempre es continua, por tanto vamos a tener lo mismo. Antes de que se dé el cambio y después de que se dé el cambio, vamos a tener que va a ser igual. Esa va a ser su condición inicial. Entonces ahí dice donde T menos denota el momento junto antes del evento de conmutación y T más es el momento justo después del evento de conmutación. Entonces, suponiendo que este se dé en 0, eso puede ser 1, puede ser 5, puede ser 25, en el momento en el que se requiera. Entonces, vamos a tener el primero, que es el circuito RLC, serie sin fuente. Acuérdense que cuando estamos trabajando sin fuente es su respuesta natural. Entonces, considere el circuito RLC en serie que se presenta en la figura.
Este circuito se excita con la energía inicialmente almacenada en el capacitor y el inductor. Entonces, estas de acá van a tener energía almacenada, por tanto vamos a tener corriente circulante que va a pasar por la resistencia, se va a ir disipando por acá, va a ir pasando nuevamente por el inductor y por el capacitor y así continuamente hasta que ya esté completamente descargado. Tal energía va a estar representada por la tensión inicial del capacitor, que sería esta de acá, y la corriente inicial del inductor. Entonces, vean que en T igual 0 vamos a tener que la tensión en el capacitor va a ser 1 entre la capacitancia por la integral de la corriente en el tiempo. Eso nos va a dar un valor inicial V sub 0. Y la corriente va a ser igual a I sub 0. Vean que, entonces, lo que vamos a tener acá, estas son sus condiciones iniciales. Ahora, si analizamos el circuito y hacemos el lazo o utilizamos la fórmula de la tensión o la ley de tensión de Kirchhoff, como quieran llamarlo, vamos a tener que la sumatoria, ¿verdad?, de todos los elementos va a ser igual a 0. Entonces vamos a tener que la tensión en la resistencia es R por I. La tensión en el inductor va a ser L por DI de T, ¿verdad? Y vamos a tener que en el capacitor va a ser esto que teníamos acá, que es para sacar cuánto es el V con respecto al tiempo. Vean de que ya no es de menos infinito a 0, sino de menos infinito a T. Entonces ahí vamos a tener todas las tensiones en el tiempo. Entonces, ahora que ya tenemos la ley de tensión de Kirchhoff analizada, vamos a ir desarrollando la fórmula. Vean de que para poder quitar esta integral, ¿qué podemos hacer? Vamos a derivar a ambos lados, ¿verdad? Entonces, esta de acá nos va a quedar, como la resistencia es una constante, lo que nos va a quedar derivado con respecto al tiempo va a ser la corriente. En este caso, igual, la inductancia es constante. Esta de acá, si era la primera derivada, ahora vamos a tener que se va a convertir en la segunda derivada. Y esta de acá, lo que va a pasar es que lo vamos a quitar aquí, entonces nos va a quedar 1 la corriente entre C. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar de eso a esto? Lo que hacemos es despejar este segundo término, que sería el de la derivada segunda. Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es que dividimos todo entre L y por tanto nos va a quedar esta, nada más la pusimos de primera. Luego va a quedar R entre L, que sería esta parte de acá, y luego aquí quedaría LC entre la corriente, igual a 0. Ahora, cuando ya tenemos eso de ahí, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener que, a la hora que estamos haciendo esto de acá, vamos a tener que este va a ser en el valor 0 para, ¿verdad?, ubicar cuánto es en la I igual 0. Vamos a tener cuánto es el valor de la derivada de la corriente en 0. Vea que estos son los valores iniciales de ellas y la tensión en su momento 0. Esto va a ser igual a 0. Esto es importante, ¿por qué? Porque después, más adelante, cuando desarrollemos los ejercicios, vamos a ver de que vamos a tener que poner sus condiciones iniciales. En algunos momentos hay ciertos términos que nos van a dar y hay otros que no. Luego, cuando hacemos eso, si ya tenemos que esto está igualado a 0 y esto está igualado a 0 y esta es la tensión en 0, ¿verdad? Todo analizado en 0. Lo que podemos hacer es sacar cuánto es la derivada en 0. ¿Por qué? Porque normalmente lo que nos van a dar es cuánto es la corriente en 0 y cuánto es el voltaje. Normalmente no nos dan cuánto es el valor
inicial de la derivada. Entonces lo que hacemos es despejarlo. En este caso en específico es este valor de acá. Ahora, teniendo esto en consideración y sabiendo que la corriente, ya lo habíamos visto en el capítulo 1, iba a ser una constante, en el capítulo, perdón, no 1, en el capítulo 7 va a ser una constante por una exponencial, en donde vamos a tener que ese va a ser este 1 entre el tau y el t, que va a ser el tiempo, y normalmente este va a ser negativo. Entonces, si ponemos eso acá para desarrollarlo, entonces tendríamos que esta va a ser la segunda derivada, vamos a tener que esta va a ser la primera derivada y esto va a tener en cero. Esto de acá o este de acá va a ser la ecuación diferencial en términos de la frecuencia para que lo tomen en cuenta. Ahora, esta ecuación característica o ecuación diferencial, como quieran llamarlo, va a tener el siguiente tipo de solución o lo vamos a transformar a esto de acá. Por tanto, vean que a la hora que yo desarrollo esa ecuación cuadrática, vamos a tener por fórmula matemática que eso va a ser esta de acá y esta de acá. Y esto simplemente es desarrollar, acuérdense que esto era A, B y C, y aquí era menos 1 entre, creo que era B, más la raíz de 4A por C menos B al cuadrado. B, creo que es porque no es al cuadrado. Igual va a ser aquí. Aquí lo que pasa es que aquí cambia el más y el menos, ¿verdad? Eso es para obtener cuánto es las raíces de una función cuadrática. Ahora, vamos a tener dos términos acá que ustedes se preguntan, que es 2A y W sub 0. El A va a ser R entre 2L, en este caso, en el que es serie, vean que es el que hemos estado hablando, y vamos a tener que la frecuencia natural o W sub 0 va a ser 1 entre raíz de LC. Ahora, tomando esto en consideración, estas fórmulas de acá para obtener cuánto van a ser las raíces cuadradas o las raíces de esa función cuadrática, vamos a tener que esto es menos a entre la raíz cuadrada de a al cuadrado menos w cuadrado y la otra raíz va a ser menos a menos esto al cuadrado. Vean que tenemos estos dos términos. Entonces, si a es mayor que su frecuencia natural, vamos a trabajar lo que se va a llamar el caso sobreamortiguado. Si alfa va a ser igual a W sub 0, vamos a tener el caso de críticamente amortiguado. Y si este valor es menos de W sub 0, se tiene el caso subamortiguado. Esto creo que nos va a permitir ver cómo va a ser la curva. Entonces, la respuesta va a estar sobreamortiguada cuando las raíces de la ecuación característica del circuito son diferentes y reales. Ahora, también vamos a tener que va a ser críticamente amortiguada cuando las raíces son iguales y reales. Y vamos a tener que la respuesta va a ser subamortiguada cuando las raíces son complejas. Entonces, si tenemos todo esto, tomen en cuenta esta parte de acá. Ahora vamos a ver lo que sería el caso sobre amortiguado.